El peso de la mochila verde de Pedidos Ya era una extensión de su propio cuerpo, una carga que parecía aumentar cada día, no por el peso de la comida, sino por la frustración que se acumulaba en sus hombros. Mateo conocía cada grieta de las veredas de San Telmo, el olor a parrilla mezclado con el humo de los colectivos, la melodía agridulce del tango que se escapaba por las ventanas abiertas. Era su mundo, pero un mundo que se encogía con cada nuevo titular sobre la inflación. Aceleró su motocicleta por las calles de Buenos Aires, pero sentía que no avanzaba, estancado en un ciclo de entregas que apenas pagaban las cuentas, viendo cómo el valor de su esfuerzo se disolvía como azúcar bajo la lluvia. La decisión de partir no fue el resultado de un plan elaborado, sino de un impulso desesperado en una fría noche de agosto. El anuncio de empleo en Teherán, con su salario prometido en dólares, brillaba en la pantalla del teléfono como un faro en la tormenta. Parecía irreal, casi un delirio, pero era la única puerta que se abría. Su despedida de su familia fue un borrón de abrazos fuertes y lágrimas contenidas, de promesas de que volvería diferente, mejor. El billete de avión que llevaba en el bolsillo parecía arder, un billete de ida que lo alejaba de la única vida que había conocido, impulsado más por la esperanza que por la lógica. El impacto de llegar a Teherán fue inmediato y abrumador. El aire seco y caliente que lo recibió al salir del aeropuerto estaba lleno de polvo y de un aroma picante que nunca antes había olido. Los carteles de la calle, con su indescifrable escritura persa, parecían gritar que él no pertenecía allí. La entrevista de trabajo, que había imaginado que sería el comienzo de su nueva vida, tuvo lugar en una oficina estéril e impersonal y duró menos de 10 minutos. La promesa de la logística internacional se ha desvanecido en el aire. La vacante era diferente, mucho más familiar y desalentadora. El sueño comenzó a desmoronarse antes de 1900 que tuviera la oportunidad de deshacer las maletas. Y así, la ironía del destino lo vistió nuevamente con un uniforme verde, pero ahora con el logo de Snapfood. La mochila de reparto volvió a ser su compañera diaria, un símbolo de que había cruzado el mundo solo para encontrar la misma precariedad que había dejado atrás. La diferencia fue el silencio. En Buenos Aires, podía quejarse con sus colegas y desahogarse con su familia. En Teherán, la barrera del idioma lo envolvió en una burbuja de soledad. Intentó descifrar las direcciones con gestos nerviosos y sonrisas, sintiendo la frustración ardiendo en su pecho. Estaba de nuevo al punto de partida, pero en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Esa noche, el destino lo llevó al norte de Teherán, una región que contrastaba fuertemente con el modesto barrio, donde había alquilado una pequeña habitación. Allí, rascacielos de cristal y acero arañaban el cielo nocturno, y coches de lujo se deslizaban silenciosamente por avenidas arboladas. Se sentía como un fantasma navegando por ese mundo de opulencia, un simple camarero que llevaba la cena a alguien cuyo nombre apenas podía pronunciar. El cansancio pesaba sobre su cuerpo, y lo único que quería hacer era terminar esa última entrega, volver a su habitación y contar las notas que, con suerte, le permitirían llegar al final de la semana. Fue entonces cuando el sonido desgarró el aire. No era la sirena familiar de una ambulancia o de un coche de policía. Era un lamento, agudo, electrónico y ascendente que parecía emanar de las entrañas de la ciudad. A su alrededor, el flujo de la vida se detuvo. Los peatones se quedaron paralizados, con el rostro vuelto hacia el cielo oscuro, con una expresión de terror que Mateo no comprendió de inmediato. Frenó la moto, irritado, pensando que era algún tipo de alarma o prueba, pero la repentina quietud y el miedo colectivo en el aire le dijeron que esto era real, un presagio de algo terrible que no estaba preparado para comprender. La explosión no fue un sonido, fue una fuerza de la naturaleza. Una onda expansiva lo golpeó como una pared invisible, arrojándolo a un lado junto con su bicicleta. Por una fracción de segundo, vio un destello naranja y blanco que envolvía la fachada del moderno edificio hacia el que se dirigía. A continuación se escuchó el estruendo, un rugido tan profundo y violento que parecía haber destrozado el cielo mismo. El ruido fue tan intenso que por un momento todo quedó en silencio. Una
Vacío llenado solo por un agudo zumbido en sus oídos y la fina lluvia de vidrio y polvo que comenzaba a caer. El mundo se convirtió en un caos de polvo y oscuridad. El aire se volvió denso, con un sabor metálico a fuego y hormigón pulverizado que le quemaba los pulmones y le hacía lagrimear los ojos sin control. Estaba en el suelo, desorientado. El zumbido en sus oídos ahogaba los primeros gritos que empezaban a surgir de la niebla. El pánico, puro y primario, se apoderó de él. El único mensaje que su cerebro podía procesar era: corre, huye, encuentra un lugar seguro y sobrevive. Era un instinto animal, la necesidad de autoconservación por encima de todo. Pero algo más logró romper la barrera del pánico. Un sonido diferente, casi imperceptible en medio de la cacofonía de alarmas y gritos de dolor. Fue un llanto infantil, agudo y desesperado, que sale directamente del montón de escombros de lo que una vez fue un edificio. Ese sonido era diferente a todos los demás. No era el sonido del miedo o el dolor del adulto, sino el de la vulnerabilidad pura. Se abrió paso entre el ruido y la confusión, conectándose con algo muy profundo dentro de él, un recuerdo lejano de cuando mecía a sus jóvenes sobrinos en noches febriles en Buenos Aires. El miedo todavía estaba allí, un hielo corriendo por sus venas, gritando que cada segundo que pasaba allí era un riesgo mortal. La inestable estructura de lo que quedaba del edificio crujió, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Vio a otras personas corriendo en dirección opuesta, buscando la seguridad que él estaba a punto de abandonar. Pero el llanto persistió, un frágil hilo de vida en medio de la destrucción. Se miró las manos, que estaban cubiertas de grasa y ahora polvo. La promesa a su familia, el dinero, el fracaso, todo se disolvió. En ese momento ya no era argentino en Teherán, era solo un hombre escuchando a un niño llorar. Con las piernas temblorosas, se levantó y comenzó a caminar hacia el infierno. Entrar en la estructura en ruinas fue como sumergirse en otro mundo. El aire inmediatamente se volvió más denso, sofocante, y el sonido del caos exterior fue reemplazado por un silencio inquietante, interrumpido solo por el gemido del metal retorcido y el crujido del concreto. Con cada paso, el suelo bajo sus pies se volvía inestable, una mezcla traicionera de escombros y fragmentos afilados. Se cubrió la boca y la nariz con el cuello de la camisa. La tela rápidamente se humedeció y ensució. El llanto del niño era ahora su única guía, una frágil brújula que apuntaba al corazón de esa peligrosa oscuridad. Se movía con una cautela antinatural, más por instinto que por pensamiento. Sus manos, que solo conocían el manillar de la motocicleta y el peso de las cajas de reparto, ahora agarraban barras de refuerzo expuestas y trozos de pared para mantener el equilibrio. El polvo reveló destellos de la vida que había existido allí momentos antes. Un fragmento de un marco dorado, un trozo de seda de una cortina, un libro de tapa dura con sus páginas abiertas. No era solo un edificio, era un hogar violentamente destruido, y esta constatación hizo que la tragedia fuera aún más íntima y aterradora para él. De repente, un fuerte ruido que venía desde arriba lo hizo congelar. Un trozo de lo que quedaba del techo se derrumbó, y una lluvia de polvo y pequeños escombros cayó a su alrededor. Su corazón se aceleró, golpeando contra sus costillas con una fuerza que lo dejó sin aliento. Lo absurdo de su situación lo afectó duramente. Era un repartidor, no un socorrista. Debería estar ahí afuera, huyendo como cualquier persona cuerda. Por un segundo, la necesidad de retirarse fue casi insoportable, pero entonces, a través del polvo que se asentaba, volvió a oír el llanto, esta vez más débil, más cansado, y lo empujó hacia adelante. El sonido ahora estaba muy cerca. Venía de detrás de una enorme losa de hormigón que se inclinaba precariamente sobre una viga de acero retorcida, formando una pequeña bolsa triangular de supervivencia. El espacio estaba oscuro y amenazante. Sin pensarlo, gritó en su propio idioma, un reflejo que venía de lo más profundo de su alma en pánico. «Hola, estoy aquí para ayudarte». La voz salió ronca, arañada por el polvo. No esperaba una respuesta, pero el silencio que siguió le pareció aún más pesado, y el llanto se detuvo por un momento, como si lo hubiera oído.
Agachándose, forzó la mirada hacia la grieta oscura. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse, pero entonces la vio. Una pequeña figura se acurrucaba en el rincón más alejado. Estaba cubierta de una gruesa capa de polvo blanco, que camuflaba los colores de su vestido y convertía su oscuro cabello en casi gris. El fuerte llanto se había convertido en sollozos bajos y aterrorizados. Sus ojos, enormes y oscuros en su pequeño rostro, estaban fijos en él, reflejando puro miedo, una emoción cruda que no necesitaba palabras ni traducción para ser entendida. Él la vio, pero no pudo alcanzarla. La entrada al pequeño espacio donde se resguardaba estaba bloqueada por un pesado trozo de madera oscura, quizá una cómoda o un armario, que se había caído, sirviendo como una cruel barrera. Empujó con todas sus fuerzas. Los músculos de sus brazos y espalda protestaron por el esfuerzo. La madera crujió, pero apenas se movió. La frustración lo invadió. Una ola de impotencia. Encontrarla, verla tan cerca y aún así fuera de mi alcance, fue una tortura. Dejó de empujar los muebles y la miró directamente, tratando de transmitirle tranquilidad a través del polvo y la penumbra. Intentó sonreír, aunque parecía más una mueca de dolor. Se señaló a sí mismo y susurró su nombre. Mateo. La niña simplemente lo observaba. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Se dio cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaba mantenerla consciente. Necesitaba que ella supiera que no iba a rendirse. Comenzó a hablarle en español, en un tono bajo y tranquilo, no para que ella entendiera las palabras, sino para que la melodía de su voz la calmara. Una ola de adrenalina recorrió su cuerpo, ahuyentando parte del cansancio. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Su mirada se posó en una barra de hierro, una varilla de refuerzo, que sobresalía de una columna rota a unos cuantos metros de distancia. Con tremendo esfuerzo, giró y tiró hasta que el metal cedió con un grito agudo. Usando la barra como palanca, improvisada, la colocó debajo del pesado mueble y puso todo su peso sobre ella. Lentamente, con un crujido insoportable, los muebles se arrastraron por el suelo, abriendo un estrecho paso. Se abrió paso a través de la abertura, sintiendo las astillas de madera desgarrando su camisa y arañándole la piel. El espacio era aún más reducido y el aire más enrarecido. Finalmente, estaba a su lado. La muchacha se estremeció cuando él se acercó. Se movió lentamente, como si se acercara a un animal, asustado, y extendió la mano, con la palma hacia arriba, en un gesto universal de paz. Él no dijo nada, solo esperó. Después de un momento que pareció una eternidad, su pequeña mano, cubierta de polvo, se movió y tocó la de él. El contacto fue como una descarga eléctrica, real y poderosa. Con el mayor cuidado que pudo, la levantó en sus brazos. Ella era increíblemente ligera y frágil. Inmediatamente, ella enterró su rostro en su hombro, y él pudo sentir los sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo contra su pecho. Su pequeño corazón latía salvajemente. En el momento en que comenzó a retroceder, un fuerte y profundo gemido resonó en la estructura. El edificio se estaba asentando, protestando, a punto de ceder. Ya no había tiempo para formalidades. Agarrándola con fuerza, se dio la vuelta y echó a correr, tropezando y arrastrándose entre los escombros, impulsado por un único instinto: sacarla de allí antes de que todo se derrumbara. La salida fue ciega y desesperada. Detrás de ellos, un sonido atronador, profundo y prolongado marcó el colapso final de la estructura. Mateo no se atrevió a mirar atrás. Se lanzó hacia adelante, usando su propio cuerpo como escudo para la niña, y cayeron juntos sobre la calle llena de escombros, justo cuando el espacio donde ella había quedado atrapada desaparecía bajo toneladas de concreto y acero. Una nueva ola de polvo los envolvió, y él se acurrucó contra ella, protegiéndose la cabeza mientras pequeños fragmentos caían sobre su espalda. Por un momento todo volvió a quedar en silencio. Permaneció en el suelo, jadeando, con el pequeño cuerpo de la niña aún entre sus brazos.
El dolor de docenas de cortes y moretones comenzó a latir por todo su cuerpo, pero era un zumbido distante. Lo que dominaba sus sentidos era el ritmo constante del pequeño corazón que latía contra su pecho y la ligereza de su respiración en su cuello. Él lo hizo. La moneda cayó lentamente, no como un estallido de triunfo, sino como un profundo y pesado alivio que pareció drenar toda la fuerza que le quedaba. Se sentó y ayudó a la niña a hacer lo mismo. Ambos estaban cubiertos por una capa tan gruesa de polvo gris que parecían dos estatuas fantasmales emergiendo de la destrucción. Fue entonces cuando las luces comenzaron a atravesar la niebla, los remolinos rojos y blancos de ambulancias y camiones de bomberos que llegaban al lugar. El caos ahora tenía una nueva banda sonora, de sirenas y órdenes gritadas en farsi. Los equipos de rescate se apresuraron en 1980. Todas direcciones y la escena de destrucción comenzó a transformarse en una operación de emergencia organizada. Un grupo de paramédicos los vio casi inmediatamente y corrió hacia ellos. Las voces eran urgentes, las preguntas rápidas, y aunque Mateo no entendió una sola palabra, entendió la intención. Por un momento la abrazó con más fuerza, un último espasmo de instinto protector, antes de obligarse a relajarse. La entregó con cuidado a los brazos de un paramédico, quien inmediatamente la envolvió en una manta térmica y comenzó a hablarle con una voz suave y tranquilizadora, limpiándole el polvo de la cara. Fue solo cuando la niña estuvo segura en los brazos de otra persona que la adrenalina comenzó a abandonarlo y el dolor real lo golpeó con toda su fuerza. Sus manos estaban en carne viva y ardían terriblemente. Su rodilla palpitaba con un dolor agudo en el lugar donde se había golpeado contra el cemento. Uno de los paramédicos intentó examinarlo, colocándole un trozo de gasa sobre un corte que tenía en la frente, pero los ojos de Mateo estaban fijos en la niña. La observó mientras la conducían a la parte trasera de una ambulancia y de repente se sintió como un espectador, completamente alejado de la escena. Cuando se abrió la puerta de la ambulancia, un automóvil negro brillante, increíblemente limpio entre el polvo y los escombros, se detuvo con un chirrido a pocos metros de distancia. Del vehículo emergieron hombres con trajes oscuros y bien cortados, moviéndose, con una velocidad y autoridad que hizo que la multitud de espectadores se hiciera a un lado y que los propios rescatistas dudaran. No eran de la policía ni de los bomberos. Eran otra cosa, y su único objetivo era la ambulancia donde atendían a la niña. La presencia del padre se sintió incluso antes de ser vista. Uno de los hombres, un hombre mayor con una postura que irradiaba un poder incuestionable, caminó directamente hacia la ambulancia, ignorando a todos los que lo rodeaban. Los paramédicos, que segundos antes estaban al mando de la situación, ahora parecían subordinados. El hombre miró dentro del vehículo y su rostro pétreo se quebró por un segundo, revelando una ola de puro alivio, que rápidamente fue reemplazada por una furia fría, una ira dirigida no a una persona, sino al evento en sí. Fue la niña, Soraya, quien cambió el enfoque de todo. Ahora más tranquila, envuelta en la manta, levantó una mano temblorosa y señaló por encima del hombro del paramédico. Su dedo polvoriento pasó por el espacio caótico y apuntó directamente a Mateo. Ella dijo algo, una palabra, tal vez su nombre como ella lo entendía, o tal vez simplemente hombre. Los ojos de su padre siguieron su gesto y se fijaron en Mateo. Durante un largo momento, el hombre poderoso y el repartidor arruinado se miraron fijamente a través del humo y las luces intermitentes. El magnate se movió, dejando las órdenes a sus ayudantes para más tarde. Caminó con pasos firmes y decididos hacia Mateo. El paramédico que intentaba limpiar las heridas del argentino instintivamente dio un paso atrás, abriéndose paso. El rostro del hombre era una máscara de control, imposible de leer. Un escalofrío de miedo recorrió a Mateo. ¿Había hecho algo malo? ¿Estaba en problemas por tocar a la hija de alguien tan importante? En ese país él no era nadie, un extranjero sin apoyo, nadie a quien llamar en una situación así. El hombre se detuvo justo frente a él y lo miró de arriba abajo. Él no dijo una palabra. Su mirada recorrió la ropa rota de Mateo, sus manos ensangrentadas, su rodilla herida
y se detuvo un instante en el logo de Snap Food, apenas visible bajo el polvo. Luego volvió a mirar la ambulancia, a su hija que estaba viva gracias a ese extraño. Una emoción compleja brilló en sus ojos oscuros. No era solo gratitud, sino algo más profundo, un asombro atónito. Luego, hizo un breve e imperceptible gesto con la cabeza a uno de sus hombres, quien se acercó a Mateo. El mensaje fue claro, incluso sin palabras. Vienes con nosotros. Lo guiaron, con firmeza y delicadeza, hasta el asiento trasero del coche negro. El contraste con lo que acababa de experimentar fue tan violento que lo dejó mareado. En un abrir y cerrar de ojos, pasó del ruido ensordecedor, el polvo y el olor a quemado al silencio absoluto de un interior de cuero y madera pulida. La puerta se cerró y el caos del mundo exterior desapareció, convirtiéndose en un espectáculo silencioso a través del cristal oscuro. Sentado allí, cubierto de suciedad, sangre y sudor, se sentía como una mancha, una impureza en ese ambiente de perfección aséptica. El coche no fue a un hospital público. En lugar de eso, se deslizó a través de unas puertas privadas y se detuvo frente a un edificio moderno y anodino que parecía más un hotel de lujo que una clínica. No había filas, ni gritos, ni el caos de una sala de emergencias. Un equipo de médicos y enfermeras ya les esperaba en la entrada, moviéndose con silenciosa eficiencia. A Mateo lo ayudaron a salir del auto, y por un momento sintió como si las piernas no le fallaran. Él no era un paciente, era un paquete que estaba siendo trasladado de un lugar a otro. Lo llevaron a una habitación privada, donde un médico y una enfermera lo atendieron con distante profesionalidad. Le limpiaron las heridas, le vendaron la frente y le comprobaron los reflejos. Todo se hizo con pocas palabras, en una secuencia de acciones competentes y precisas. Mateo permaneció pasivo, dejándolos hacer lo necesario, sintiendo el escozor del antiséptico como un ancla que le recordaba que todo esto era real. El agotamiento, mantenido a raya por la adrenalina, finalmente lo encontró y se instaló en sus huesos como un peso de plomo. Después de curar sus heridas, uno de los hombres del magnate le trajo ropa. No eran lujosos, pero la tela era de una calidad que nunca había tocado. Una camisa de algodón suave, pantalones cómodos y zapatos nuevos. El acto de quitarse el uniforme roto y sucio de Snap Food y ponerse esa ropa limpia fue extrañamente simbólico. Fue como si se estuviera desprendiendo de su identidad anterior. Se miró en el espejo del baño. Su cara estaba limpia, sus vendas estaban blancas, pero sus ojos aún tenían la misma expresión de alguien perdido en un país extranjero. Solo en la habitación silenciosa, vio que habían dejado una bandeja con comida y un vaso de agua. Él no podía comer. El silencio era tan profundo que casi zumbaba, un marcado contraste con los acontecimientos de la última hora. Este silencio le dio tiempo para pensar, pero su mente estaba entumecida, incapaz de organizar los hechos. El rostro de la niña, el sonido del edificio derrumbándose, la máscara indescifrable de su padre, todo estaba mezclado en un torbellino confuso. Él simplemente se quedó allí, mirando por la ventana las luces de una ciudad que no conocía y que ahora lo asustaba por una nueva razón. Horas después, la puerta se abrió y entró el magnate. También se había cambiado de ropa y ahora parecía completamente sereno, la encarnación del poder y el control. Con una simple mirada, despidió al guardia que estaba apostado afuera. Por primera vez, estaban realmente solos, y el desequilibrio de poder entre ellos llenaba el aire. Mateo se levantó instintivamente, un gesto de respeto que tal vez era, en realidad, miedo. El hombre le hizo un gesto para que se sentara, una orden, no una invitación. La conversación no fue directa. Un segundo hombre, que había entrado, silenciosamente con el magnate se posicionó discretamente y comenzó a traducir. La voz del padre de Soraya era firme, casi profesional, mientras hacía las preguntas. ¿Cómo se llamaba Mateo? ¿De dónde vino? ¿Qué estabas haciendo en Teherán? Parecía menos un agradecimiento y más una evaluación de riesgos, una recopilación de datos. El hombre estaba reuniendo información, analizando la situación con la misma frialdad con la que probablemente analizaba un negocio multimillonario. Con la voz aún
Ronca, Mateo contó su historia. Habló de la crisis porteña, de la promesa de un trabajo que resultó ser una estafa, de cómo terminó atrapado en la misma rutina de reparto que había intentado abandonar. Narró los hechos de forma sencilla, sin dramatismo, la verdad desnuda de su pequeña e insignificante lucha. Mientras hablaba, vio que algo cambiaba en la mirada del magnate. No fue una lástima, fue algo más cercano al reconocimiento. El reconocimiento de alguien que quizá también entendía lo que era la desesperación y el deseo de hacer lo que fuera necesario para cambiar el propio destino. El magnate levantó la mano, interrumpiendo el relato. El traductor transmitió sus palabras, que cayeron en el silencio de la sala con el peso de una frase. Habló de la gratitud, no como un sentimiento, sino como una deuda que necesitaba ser saldada. Una vida por una vida. Indicó, con toda naturalidad, que se contactaría a la familia de Mateo en Argentina. Todas tus deudas serían pagadas. Se depositaría una cantidad garantizando que nunca más tendrían preocupaciones financieras. Lo dijo con la misma naturalidad con la que quien compra un bien valioso. Mateo apenas podía respirar, aturdido por la magnitud de aquella promesa. Pero el hombre no había terminado. Esto no fue solo una recompensa seguida de una despedida. El traductor explicó que al salvar a Soraya, Mateo se hizo visible, y en el mundo de los magnates, la visibilidad era sinónimo de peligro. Los enemigos harían preguntas. Los enemigos podrían verlo como un punto crítico o una debilidad, así que enviarlo lejos con dinero ahora representaba un riesgo. El lugar más seguro para Mateo, y la seguridad de su familia, era a su lado. La oferta no era de libertad, sino de una nueva jaula de oro. La respuesta de Mateo no llegó en palabras, porque no había palabras que pudieran contener la enormidad de lo que estaba sucediendo. Su mente intentaba procesar los conceptos de peligro y protección, términos que hasta entonces pertenecían al mundo del cine, no a su vida. Pensó en su familia en San Telmo, de repente libre de deudas, con un futuro seguro. La imagen era tan absurda, tan surrealista, que no parecía real. Miró al magnate, que esperaba con gélida paciencia, no una decisión, sino la aceptación de lo inevitable. Mateo se dio cuenta de que la elección ya estaba hecha por él. Salió de la clínica y fue llevado no a su antigua habitación para recoger sus pocas pertenencias, sino a otro automóvil aún más lujoso. Todo lo que poseía en Teherán, algunas prendas de vestir, un libro, fotos de su familia, quedó instantáneamente obsoleto, vestigio de una vida que había dejado de existir en el momento en que decidió entrar en aquel edificio en ruinas. Se le ocurrió un pensamiento absurdo. Nunca recibiría su último pago de SnapFood. La idea era tan mundana y fuera de lugar que una risa seca y sin alegría escapó de sus labios. El coche lo llevó al mismo barrio exclusivo, pero esta vez a un complejo residencial, que parecía más una fortaleza. Muros altos, alambres de púas, cámaras de vigilancia en todos los ángulos y guardias con rostros impasibles y auriculares. La puerta de hierro se abrió silenciosamente, revelando un oasis de jardines perfectamente cuidados y fuentes de agua que cantaban una suave melodía. Era un santuario de paz y orden, un marcado contraste con la caótica ciudad exterior y el infierno que acababa de dejar. La escala de la riqueza era simplemente abrumadora. En el interior, la casa era una mezcla calculada de lujo moderno y arte persa clásico. Alfombras gruesas que absorbían cada sonido, muebles de diseño minimalista junto a artefactos antiguos exhibidos como en un museo privado. A pesar de toda la belleza, el ambiente era frío e impersonal. Lo llevaron a una habitación que en realidad era una suite más grande que todo el departamento de su familia en Buenos Aires. Tenía un balcón con vista al jardín, una naturaleza perfectamente domesticada. Se sentía como un intruso, un animal callejero que había sido acogido pero que nunca pertenecería allí. Rápidamente se convirtió en una anomalía para quienes trabajaban allí. El personal de la casa, desde los cocineros hasta los guardias de seguridad, lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No era un miembro de la familia, no era un invitado formal y definitivamente no era un compañero de trabajo. Él era simplemente el argentino,
el hombre que el maestro había traído a casa. Escuchó los susurros en farsi, que cesaron a medida que se acercaba. Sintió las miradas rápidas a su espalda. Era un elemento extraño que había perturbado el orden de ese universo meticulosamente controlado. Esa noche le sirvieron la cena en un pequeño y elegante comedor, solo. La comida era una sucesión de platos que nunca había visto antes, con sabores complejos y aromas delicados. Pero él comió sin saborear nada, y la comida se convirtió en ceniza en su boca. La soledad era una presencia física en la mesa, sentada en la silla vacía frente a él. Sintió una añoranza penetrante por una empanada grasosa comprada en la esquina, por el ruido y las risas de sus amigos. Aquel suntuoso banquete solo sirvió para poner de relieve lo profundamente solo que estaba. Pasaron algunos días. Una tarde, una niñera llevó a Soraya a verlo al jardín. La niña estaba limpia, llevaba un vestido delicado y parecía una pequeña princesa. La reunión fue extraña, silenciosa. Ella era tímida y él no sabía qué decir, separados por la insuperable barrera del idioma. Él simplemente sonrió, una sonrisa incómoda. Luego le extendió un trozo de papel. Era un dibujo, 2 figuras de palo, una grande y otra pequeña, junto a un garabato que representa el edificio destruido. Con su dedo meñique señaló la gran figura y dijo su nombre, Mateo. Fue el primer trocito de calor humano que sintió en aquella casa fría. Poco a poco, las palabras del magnate sobre el peligro comenzaron a tener sentido. Él nunca estaba realmente solo. Siempre había un guardia de seguridad a una distancia discreta, en cualquier habitación de la casa o en el jardín. No podía abandonar el recinto y pronto supo por qué. El ataque con misiles no fue aleatorio. Era un mensaje, una amenaza directa contra su anfitrión. Mateo se dio cuenta de que no había tropezado con la riqueza de repente. Había caído en medio de una guerra silenciosa, una contienda entre hombres poderosos cuyos rostros nunca vería. Para ayudarlo a entender su nuevo papel, uno de los principales ayudantes del magnate, un hombre llamado Kian, de mirada penetrante y un español impecable, fue el encargado de orientarlo. La conversación no fue amistosa. Kian explicó las reglas directamente, con quién podía hablar, qué tenía prohibido decir y dónde estaba permitida su presencia. Dejó claro que la gratitud del jefe tenía límites y que la supervivencia de Mateo ahora dependía de su capacidad de ser invisible, obediente y, sobre todo, silencioso. Por la noche, acostado en la cama, más cómoda en la que jamás había dormido, Mateo miró al techo y sintió un inmenso vacío. Su familia en Argentina estaba a salvo. Su futuro financiero estaba resuelto. Había escapado de la precariedad que lo aterrorizaba. Sin embargo, nunca en su vida se había sentido tan poco libre. Cambió una lucha por otra. La batalla diaria por el dinero, por la lucha por mantener su propia identidad en un mundo que lo veía como una adquisición. Pensó en las calles de Buenos Aires y lo invadió una dolorosa nostalgia, un anhelo de la simple libertad que ni siquiera sabía que tenía. Las semanas se convirtieron en meses, y Mateo encontró un ritmo extraño en esa vida de silencio y observación. Aprendió a leer las mareas de la casa, los momentos de tensión y los momentos de calma. Comenzó a ver al magnate Reza no solo como una figura de poder intimidante, sino como un padre que vivía en un perpetuo estado de alerta. Vio el miedo en los ojos de Reza cada vez que el hombre miraba a su hija, un miedo que el dinero no podía calmar. Esta constatación humanizó a su anfitrión, transformándolo de carcelero en algo mucho más complejo e incluso trágico. El punto de inflexión no fue un gran acontecimiento, sino un momento pequeño y tranquilo. Una noche, encontró a Soraya llorando en el jardín, acurrucada en un banco. La niñera intentó calmarla en vano. La niña tuvo otra pesadilla sobre la explosión. Los guardias, de pie en las sombras, observaban sin saber qué hacer. Ignorando las reglas de Kian, Mateo se acercó. Él no dijo nada. Él simplemente se sentó en el pasto junto a ella, sacó su celular y le mostró una foto de su familia reunida un domingo en San Telmo, señalando cada rostro y diciendo sus nombres en un susurro. Soraya dejó de llorar.
sus ojos curiosos fijos en la pantalla iluminada. Mateo entonces hizo una mueca, imitando la cara graciosa que siempre ponía su primo menor en las fotos, y un sonido que no había escuchado en mucho tiempo llenó el aire del jardín. La risa de Soraya. Era un sonido limpio y cristalino, una nota de pura infancia que parecía fuera de lugar en aquella casa fortificada por el miedo. La niñera lo miró sorprendida, al igual que los guardias. En ese momento no estaba rompiendo el protocolo, estaba arreglando algo que el miedo había roto en la niña. Sin que ellos lo supieran, Reza estaba observando todo desde la ventana de su oficina, que daba al jardín. Observó cómo se desarrollaba la escena, el torpe extranjero haciendo reír a su hija. Vio suceder algo que todo su poder, su fortuna y su ejército privado no podían comprar. Un momento de alegría genuina y sin complicaciones para Soraya. Ya no veía a Mateo como un riesgo o una adquisición, sino como alguien capaz de conectar con su hija a un nivel humano que él mismo, agobiado por el peso de su peligrosa vida, rara vez fue capaz de lograr. Más tarde, Reza llamó a Mateo a su oficina. Esta vez no hubo traductor. El magnate hablaba en un inglés vacilante y con un fuerte acento, un idioma que rara vez usaba, lo que obligaba a una conexión más directa y más vulnerable. No habló de negocios, seguridad ni dinero. Miró a Mateo y simplemente dijo: «Hace mucho tiempo que no se reía así». No fue un gracias, fue una confesión, una grieta en tu armadura de control. No hablaba como un magnate, sino simplemente como un padre. Fue entonces cuando se hizo la verdadera oferta. Reza dijo que vio el vacío en los ojos de Mateo, que entendió que una jaula, incluso una dorada, seguía siendo una jaula. Por primera vez le dio a Mateo una opción real. Podría tomar el dinero y recibir una nueva identidad, una nueva vida en cualquier parte del mundo que él eligiera, lejos de todo eso. O podría quedarse, ni como prisionero, ni como empleado, ni como guardaespaldas, pero como parte de su vida, como amiga de Soraya, una posición de confianza, no de obligación. Esta fue la verdadera encrucijada. La libertad, lo que más anhelaba en las noches solitarias, finalmente estaba a su alcance. Podía volver a casa, a la vida que conocía. Pensó en las calles de Buenos Aires, en su lengua, en su gente, pero entonces pensó en la risa de Soraya en el jardín. Comprendió que su propósito no había terminado cuando la sacó de los escombros. Fue en los pequeños momentos que vinieron después. Había encontrado en Teherán algo que nunca había encontrado en Buenos Aires: la sensación de ser, para alguien, fundamentalmente indispensable. Miró a Reza y dio su respuesta, no con palabras, sino con un gesto lento y deliberado. Él se quedaría. Fue una decisión tomada en silencio, sellada no por un contrato, sino por el entendimiento que había crecido entre ellos en el corazón de esa tragedia. Él había elegido construir un nuevo hogar, no sobre la base de la riqueza o la seguridad, sino sobre el puente que él mismo había construido para llegar a aquella niñita asustada. A partir de ese día, su lugar en la casa cambió. La desconfianza de los empleados dio paso a un respeto silencioso. Kian, el asesor, comenzó a consultarle sobre la rutina y el bienestar de Soraya. Le consiguieron un profesor de Farsi. Se convirtió en un puente entre el mundo aislado de la niña y sus alegrías sencillas. Él le enseñó a patear un balón de fútbol, a decir hola y gracias. Todavía era prisionero de ese mundo peligroso, pero ahora, de alguna manera, había encontrado su libertad dentro de sus muros. Meses después, la escena final de su transformación se desarrolló con conmovedora sencillez. Mateo estaba sentado junto a la fuente del jardín, leyéndole un libro infantil a Soraya en un farsi todavía torpe. La muchacha, acurrucada a su lado, corregía su pronunciación de vez en cuando, y los dos reían juntos. Ya no era el repartidor perdido de Buenos Aires, ni simplemente el héroe de una noche terrible. El viaje desde el asfalto de una ciudad en crisis hasta el polvo de una nación en conflicto lo había llevado a un destino que nunca podría haber imaginado. No solo había salvado una vida esa noche, por fin había encontrado el suyo.